Finalmente, tenemos acciones en República Dominicana. Hace unos días se anunció la primera emisión de acciones en nuestro país. Ahora, ¿qué significa esto? En este episodio te hablo de lo bueno y positivo, pero también de las cosas que me preocupan y las consideraciones sobre esto. Acompáñame. Bien, pues finalmente tenemos acciones en República Dominicana y muchas personas me han estado preguntando sobre esto. Hay mucho revuelo, hay muchas noticias, hay mucho interés. Y yo no suelo hablar pues de las cosas que están, digamos que en tendencia como tal, sino que me gusta hablar más de las cosas que nos van a servir para toda la vida, en nuestra vida financiera como tal. Pero en ciertas ocasiones, como en esta, me parece importante hacerlo, atacar lo que está pasando en este momento porque entiendo que es algo importante, pues, de comentar mi parecer, las cosas positivas y las cosas que creo que debemos tener pendiente y considerar en ese sentido. Antes de iniciar el contexto, para que entendamos, básicamente en el mercado de República Dominicana, en el mercado de valores, en la Bolsa de Valores de República Dominicana, hemos tenido hasta ahora prácticamente muchos crecimientos recientemente, pero básicamente lo que se ha comercializado, lo que tenemos para invertir es lo que se llama renta fija o inversión de deuda. ¿Qué es esto? Bueno, pues básicamente lo que escuchamos por ahí de los bonos. ¿Qué es esto? Un bono es cuando yo le presto a una compañía, a una empresa o al gobierno, pues un dinero donde hay una promesa de que se me va a devolver ese dinero en un periodo específico. Ese es el término de madurez de ese bono. Y mientras tanto, según se estructure ese bono, pues me van a estar pagando lo que se llaman unos cupones, unos intereses trimestrales, semestrales, anuales o quizá incluso al final del periodo. Básicamente esa es la mayor parte o en lo que más podemos invertir hasta recientemente en el mercado de República Dominicana. Si hemos tenido, algunas personas me dicen, bueno, pero hemos tenido acciones ya, Ramón, porque tenemos el fideicomiso de la empresa rica. Sí, yo en su momento en el canal de YouTube hay un video que hablé en su momento específicamente de esta emisión, en lo que consideraba en ese momento. Y esto no es necesariamente acciones, porque aunque indirectamente puedes ser propietario, puedes invertir indirectamente en Rica a través de este fideicomiso, la figura del fideicomiso trabaja diferente, donde estas acciones se entregaron o se le entrega como patrimonio al fideicomiso. El fideicomiso es el que tiene las acciones realmente y uno lo que compra es pequeñas partes de ese fideicomiso. Entonces, no tienes acceso directamente a las acciones. Si tienes acceso indirecto, digamos, a los beneficios de Rica a través del fideicomiso, pero no eres accionista directamente. Bien. Otra cosa que sí tenemos en República Dominicana, aparte de los bonos, son los fondos de inversión. Y a través de los fondos de inversión, pues sí, también podemos invertir en renta fija, lo que mencioné anteriormente, en bonos. También tenemos la posibilidad de invertir incluso en bienes raíces, básicamente en inmuebles comerciales o en plazas comerciales, en locales comerciales, ese tipo de cosas. Que sepa, hasta ahora no tenemos residenciales. Y también, digamos que indirectamente en empresas, en estos fondos de inversión que tienen o que se llaman de desarrollo de sociedades, ¿bien? Donde prácticamente son empresas privadas pero son más de desarrollo de productos y de proyectos, perdón, y demás, donde diríamos que también indirectamente podemos invertir a través de empresas, pero esto es muy pequeño y no eres de nuevo, no estás siendo accionista directamente de esa empresa, es una empresa privada que digamos está solamente accesible a través de este fondo de inversión. Entonces, ahora sí, como tal, tenemos la primera emisión de acciones en República Dominicana con estas acciones de César Iglesia, una empresa de mucha tradición en República Dominicana. Y entonces hablemos un poquito de qué significa esto, qué significa invertir en acciones. Bueno, pues cuando tú inviertes en acciones, estás siendo partícipe de esa empresa, eres dueño de una pequeña parte de esa empresa, eres accionista de esa empresa o de esa compañía. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, pues evidentemente tú vas a obtener beneficio, vas a obtener ganancia de tu inversión, del dinero que coloques ahí, por el valor de lo que esa empresa crea, o sea, por el valor de las operaciones o el desempeño de esa empresa, de lo que produzca. Donde se entiende que el valor que crea esa empresa y el crecimiento de esa empresa, pues debe verse reflejado en el valor de la acción. O sea, yo compré la acción en 100 pesos, por decir un número, y esta empresa ha creado mucho valor, ha tenido crecimiento
en sus operaciones y pues se entiende o el valor de esa empresa, de esa acción en el mercado, pues aumenta por la percepción de que esa empresa está avanzando, ¿no? Está creciendo como tal. Esto es una vía. La otra vía podría ser el pago de dividendos, así como tú has escuchado que cuando uno tiene una empresa, al final del periodo, al final del año, uno puede decidir repartir beneficios. Bueno, pues evidentemente también que al ser accionista de una empresa, en este caso de esta primera emisión de República Dominicana, podría ser, no lo sé, no he visto los detalles, pero podrías tener acceso a los dividendos. Ahora, de las cosas a tener pendiente en ese sentido es que eh, este retorno no está garantizado, a diferencia, por ejemplo, de lo que es renta fija o bonos, donde yo tengo unos ingresos o unos pagos regulares, unas promesas de pagos regulares, trimestrales, semestrales o demás, que es lo que yo espero obtener de beneficio en la compra de un bono. Con una acción yo no tengo garantizado el retorno. Eso no quiere decir que sea malo, no hay ningún problema con eso, sino que básicamente lo que yo estoy es apostando a el crecimiento o la generación de valor o el buen desempeño de esa empresa como tal. Pero no tengo garantizado, no se me va a garantizar, por ejemplo, cuál es el retorno de esa inversión. ¿Bien? De nuevo, eso no quiere decir que esté malo, sino que involucra que uno tenga que entender un poquito mejor en qué está invirtiendo, qué hace la empresa, cuál es la perspectiva de futuro de esa empresa y demás. O sea, porque yo estoy asumiendo los riesgos de esa empresa como accionista como tal, directamente. Entonces, eh, otro punto con los dividendos es lo siguiente, como decía, no está garantizado que se te van a pagar unos dividendos ni que van a crecer ni demás, va a depender pues de dos cosas, del desempeño de la empresa como tal, y no estoy hablando del caso específicamente de César Iglesias, estoy hablando en general de acciones en general. Se entiende que se va a pagar dividendos en base a el desempeño de la operativa de esa empresa como tal y de la decisión de los accionistas de si quieren pagar dividendos o no. Y en este caso, algo positivo es que como tú eres accionista, regularmente, dependiendo del tipo de acciones, pero regularmente, tú también tienes voz y voto en la asamblea, digamos, de accionistas y vas a poder tomar decisiones en ese sentido también. Sin embargo, evidentemente, en base a tu participación, es que va a tener, digamos, peso esa votación dentro de esa empresa como tal. Bien, entonces, puesto esto en contexto, hablando de esta emisión, de esta primera emisión, de qué son acciones, de qué ha pasado en el mercado de valores República Dominicana hasta el momento, hablemos ahora de lo positivo de este evento, de esta primera emisión. Bueno, lo primero y positivo es que esto marca un hito en el mercado, un evento importante en el mercado, que impacta tanto el desarrollo del mismo, del mercado de valores en República Dominicana, como incluso del país. Está muy estudiado, por ejemplo, que parte del desarrollo de una economía o de un país tiene que ver con el desarrollo de su mercado de valores. O sea que esto podría ser algo muy importante para el país, incluyendo a futuro para inversión extranjera. O sea que es algo muy positivo en general, definitivamente. Otro punto positivo es que al darse ya esta primera emisión de acciones en República Dominicana, es súper bueno en el sentido de que ya la estructura está creada, ya el camino está trillado para otras empresas que quieran y pues salir públicamente y emitir acciones en la Bolsa de Valores en República Dominicana también. Entonces ya esto quizá va a motivar a otras empresas a comenzar a ver esto como una forma de financiamiento, otra vía de financiamiento para esos proyectos. Eso es algo muy positivo porque tenemos que ver, yo siempre hablo del lado de nosotros como accionistas y los beneficios que tenemos al invertir en diferentes productos, pero en este caso también tengo que mencionar lo positivo, en este caso de este hito de la emisión en el mercado, del lado del crecimiento de las empresas y de la economía de un país. Y es que, ¿para qué una empresa emite acciones? Bueno, así como de repente puede ir a la banca para financiarse, para tomar prestado para sus proyectos, como puede financiarse con recursos internos en base a su generación de valor, también puede emitir bonos, puede emitir deuda, o sea, estos títulos de deuda, bonos como tal, en los que podemos invertir, en los cuales no somos accionistas, sino que se nos va a pagar como prestamistas, digamos, de la empresa. Pero esta es otra vía también, las acciones, hacer una emisión de acciones le permite a una empresa recaudar, digamos, tener otra vía de financiamiento para su proyecto y su crecimiento como tal. Entonces, esta es otra vía que también puede impactar positivamente el mercado en general y el país como general.
como un todo. Otro punto súper interesante y muy positivo de tener acciones y de que empresas coticen públicamente en mercados de valores es la transparencia. Cuando una empresa pues cotiza públicamente, emite acciones y yo puedo comprar acciones directamente en el mercado, como el mercado de valores, los mercados de valores regularmente en todos los países están muy bien regulados, exige que por regulación se publiquen y se hagan completamente públicos los estados financieros. Entonces yo tengo acceso público a información de esta empresa para poder determinar si voy a invertir en ella o no. Entonces eso crea muchísima transparencia en el manejo de las empresas. Y por otro lado, si te fijas, es algo que uno ve muy bien, por ejemplo, en un país o como inversionista, cuando veo una empresa que sale pública, entiendo que su manejo financiero pues es saludable y que está llevando todas las cosas por el librito, por la regla, porque tiene que presentar esos estados y tiene que transparentarse. Entonces es algo muy positivo también para el país y para el mercado como un todo. Y por último, otra cosa positiva es que evidentemente esto democratiza también las inversiones y el acceso de personas como nosotros a poder, inversionistas individuales, a poder acceder a invertir en empresas, a ser dueños de empresas indirectamente. Con poco dinero podemos entonces también participar ahora de empresas. Qué sé yo, imaginemos que a futuro, ¿a quién no le gustaría que de los principales bancos de nuestro país, por ejemplo, ya tengan acciones y pudiéramos invertir directamente en acciones de la banca, por ejemplo? Es un sector muy que atrae muchas personas en el país, pero diferentes sectores en general, ¿no? Ahora, esto es todo lo positivo, está todo muy bien, esto es algo aplaudible, muy bueno. Sin embargo, ¿qué me preocupa? Eh, y en este punto es el asunto de las noticias y cómo lo enfocan, que creo que a veces como que confunde un poco al público en general, o que de repente la gente leyendo todo este boom y todo este alboroto por esta emisión, que es algo positivísimo, no le quiero restar importancia, pero definitivamente como que de repente pareciera como, ah, bueno, entonces ahora tengo que comprar acciones, o sea, eso es lo que está es la oportunidad del momento. Y si has visto mi contenido en los últimos años, yo no soy muy fan de este asunto de las oportunidades. Bien, porque una oportunidad va a ser una oportunidad siempre que tú puedas identificarla como una oportunidad y lo entiendas, y también que esa sea una oportunidad para ti y tus objetivos. Que esa oportunidad esté alineada a tus objetivos y a tu situación actual. Si tienes la capacidad de asumir esa, entre comillas, oportunidad. Primero, poder identificarla, saber lo que estás haciendo. Bien, y segundo, si es para ti y va alineado a tus objetivos específicos y también a tu situación como tal. Entonces, con esto no estoy diciendo que sea mala para nada. Yo, de hecho, ni siquiera he evaluado en detalle esto, ni tampoco daría recomendaciones en general sobre una acción específica, pero sí como que quisiera que la gente tomara esto en consideración al ver esta emisión como algo positivo, que no se quieran lanzar inmediatamente sin analizar su situación. De nuevo, con esto no quiero decir que sea mala o que no sea una oportunidad, sino que necesariamente no es una oportunidad para todo el mundo. Y otra cosa importante es que, claro, para esto, para proteger a los inversionistas y para poder explicarle todo en detalle, están los puestos de bolsa y los asesores y corredores de puestos de bolsa que están dentro de ellos. Sin embargo, quiero llamar la atención a nosotros, los inversionistas individuales, de que tengamos cuidado de cómo vemos las cosas y que nos dejemos llevar y asesorar por estas personas y no quizá presionemos a esta persona que queremos comprar acciones, sino planteémosles primero nuestros objetivos, planteémosles nuestra intención y nuestro interés de este tipo de acciones y dejémonos llevar por estas personas, por estos asesores, por estos corredores de puestos de bolsa y por los puestos de bolsa en general, para que identifiquen si dentro de mi situación, si dentro de mis objetivos, pues definitivamente esto es una oportunidad que yo pudiera aprovechar como tal. Estoy yo en condiciones de aprovecharla, es lo más importante. Con esto entonces quiero cerrar con tres sugerencias o recomendaciones en este sentido. Lo primero es invierte según tus objetivos y tu situación. No inviertas porque algo parece, de nuevo, como decía, una oportunidad. Esta puede serlo, pero no necesariamente para ti y tu situación. Entonces toma esto en consideración. Número dos,
Nunca inviertas en algo que no entiendes o no conoces. Bien, tú debes entender cómo funciona algo para entender las expectativas, qué puedes esperar de esta inversión y de sus fluctuaciones. Yo he visto muchas personas que invierten, por ejemplo, en cosas que son mucho más diversificadas que una acción en particular, porque involucra otros riesgos y otras consideraciones cuando invierto en una acción, a diferencia, por ejemplo, de un fondo de inversión. Y aún así, en un fondo de inversión, tengo que saber qué hace el fondo. Yo he visto muchas personas que de repente seleccionan un fondo de inversión porque entienden que es lo que más está rentando, que es lo que le conviene en ese momento, para luego entonces asustarse mucho porque ven una fluctuación de su dinero, porque ven que de repente compraron una participación de un fondo de inversión a 1,000 pesos, por decir algo. Ay, el mes que viene, mira, está en 900, estoy perdiendo dinero y quiero venderlo inmediatamente. Y esto es un comportamiento que puede ser perfectamente normal en ese tipo de inversiones. Entonces, al no entender que ese es el comportamiento normal, entonces me asusto, me hago daño y quiero vender en mal momento. Entonces, de igual forma pasa en este tipo de acciones. Tengo que entender lo que estoy haciendo y entender en qué estoy invirtiendo antes de meterme como tal. ¿Cuáles son mis expectativas? ¿A qué tiempo estoy invirtiendo? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi objetivo? Y número tres, siempre considera diversificar. Considera tener, según tus objetivos, para cada objetivo, no una inversión, sino un grupo de inversiones que te apoyen en ese objetivo como tal. Bien, esa es la recomendación en ese sentido. Bien, pues con esto te dejo en este episodio del día de hoy y básicamente me queda recordarte que puedes siempre suscribirte a este podcast a través de cualquiera de tus plataformas favoritas, como Yo Puedo Invertir Podcast, pero también puedes seguirnos en nuestras plataformas o redes sociales como Yo Puedo Invertir, tanto en Instagram, en Facebook como en YouTube. Será entonces hasta la próxima semana con un próximo episodio. Bye bye.